Pero la verdadera rendición no se trata de actividades religiosas, sino de dependencia absoluta. Es despertar cada día con una sola oración: Espíritu Santo, llévame donde quieras, incluso si eso interrumpe mis planes, incluso si eso me duele. Esto no es cristianismo pasivo. No es sentarse en la banca del domingo mientras mantenemos el control de nuestra semana. Es una transformación radical. Es vivir disponibles, sensibles, entregados. Jesús nunca llamó a nadie a seguirle a medias. Cuando dijo, sígueme, era una invitación a dejarlo todo. Pedro, Juan, Jacobo dejaron redes, barcas, familia. Mateo dejó el dinero, la comodidad, el prestigio. No se aferraron a nada. Hoy, sin embargo, queremos seguir a Jesús, pero sin soltar nuestra gencas. Queremos la guía del Espíritu, pero reservamos el derecho de decidir. Queremos transformación, pero sin salir de la zona de seguridad. Anhelamos su presencia, pero también queremos mantener el timón en nuestras manos. Y el Espíritu de Dios no llena corazones a medias. No puede habitar en un espacio que ya está saturado de nosotros mismos. Si tu interior está lleno de tus propios planes, temores, prioridades, entonces no hay lugar para que Él obre con libertad. Él no fuerza su entrada, no invade, solo llena lo que está vacío. ¿Estás verdaderamente vacío o aún conservas algo para ti? Porque cuando resistimos rendirnos, empezamos a alejarnos sin notarlo. Pensamos que estamos esperando a Dios, cuando en realidad es Dios quien espera por nuestra entrega. Le pedimos dirección, pero ignoramos su voz. Anhelamos cambio, pero nos rehusamos a soltar lo que nos encadena. No puedes pedir más de Dios mientras conservas menos de Él. La rendición total no es esforzarte más, ni volverte más espiritual. Es dejar de pelear con tu fuerza y comenzar a confiar de verdad. El problema no es que no entendamos la rendición, es que no confiamos lo suficiente en Dios para entregarnos. La raíz de nuestra resistencia es el miedo. Miedo a lo desconocido. Miedo a lo que podríamos perder. Miedo a soltar el control. Pero la verdad es esta: nunca tuviste el control realmente. Cuanto más intentas controlar, más agotado terminas. Cuanto más luchas por sostener lo tuyo, más frustración acumulas. Esa paz que buscas, esa fuerza interior, esa claridad espiritual, solo llega cuando lo sueltas todo. Y por eso el enemigo hace todo lo posible para mantenerte retenido, resistiendo al Espíritu Santo. No siempre lo hace con ataques abiertos. A menudo siembra pequeñas mentiras que te hacen dudar, temer, posponer. Mentiras que suenan razonables, pero que lentamente te roban la libertad. Una de las más comunes es la autosuficiencia. Muchos no se rinden porque creen que pueden manejar su vida espiritual solos. Toman decisiones y luego piden a Dios que las bendiga. Pero el Espíritu Santo no es un asistente ocasional. Él no fue dado para ayudarte cuando fallas. Fue dado para guiarte en cada paso. Jesús no dijo, haz lo mejor que puedas y yo te respaldo si te caes. Él dijo, separados de mí, nada podéis hacer. ¿Estás dispuesto a creer eso hoy? ¿Estás listo para vaciarte, para soltar, para decir de verdad, Señor, toma el control? Porque solo cuando lo haces, comienzas a vivir en la plenitud de su poder. Hay un error que muchos cometemos sin darnos cuenta: creer que podemos seguir a Jesús en nuestras propias fuerzas. En el instante en que pensamos que podemos caminar con Cristo sin depender del Espíritu Santo, comenzamos a alejarnos de su poder. Y cuando dejamos de caminar en su poder, perdemos el rumbo, nos debilitamos, nos agotamos y tarde o temprano tropezamos. Quizá pienses, ¿y si rendirme me cuesta demasiado? ¿Y si me hace perder el control de mi vida? Pero te diré una verdad sencilla y profunda:
Aquello que te resistes a entregar, eso mismo terminará dominándote. Lo que no sueltas te sujeta. Lo que no pones en manos de Dios terminará controlando tu corazón. Los planes que guardas con tanto recelo, los temores que escondes en lo profundo, las comodidades que no quieres soltar, todo eso puede convertirse en cadenas que te impiden experimentar la plenitud de su presencia. Rendirse no es sinónimo de derrota, es un acto de fe. No se trata de perder el control por miedo, sino de entregárselo a aquel que sabe perfectamente lo que es mejor para ti. Es confiar en que sus planes son más altos que los tuyos, aunque no los comprendas en el momento. Existe otra trampa que engaña a muchos: el mito de que debemos esperar una señal divina antes de dar el paso. Estoy esperando el momento indicado, dicen algunos. Estoy esperando que Dios me hable más claro, murmuran otros. Pero la verdad es que no siempre somos nosotros los que estamos esperando a Dios. Muchas veces es Dios quien nos está esperando a nosotros. Él no necesita que te sientas listo, solo necesita que estés dispuesto. La rendición verdadera no nace de la fortaleza, sino de la humildad. No te rindes porque te sientes fuerte. Te rindes porque reconoces que no puedes solo, porque entiendes que tus fuerzas no alcanzan, pero las de Él sí. Algunos creen que rendirse a Dios es algo que se hace solo en momentos decisivos, al elegir una pareja, un trabajo, un lugar para vivir. Pero la rendición no es un acto aislado, es un estilo de vida. El Espíritu Santo no desea guiarte solo en los grandes cruces del camino. Él quiere caminar contigo en cada paso cotidiano, en cómo hablas, en cómo tratas a tu familia, en cómo enfrentas las pequeñas tentaciones diarias. Si solo buscas su guía cuando enfrentas decisiones importantes, pero lo ignoras en lo diario, será difícil reconocer su voz cuando más la necesites. Caminar con el Espíritu requiere una entrega completa, no intermitente. Hay quienes temen rendirse porque piensan que perderán todo lo que aman. Creen que seguir a Dios significa decirle adiós a la alegría, a los sueños, al éxito, incluso a su identidad. Pero eso es un engaño. Dios no te quita nada para lastimarte. Él te libera de lo que te destruiría. Y lo que Él te ofrece a cambio siempre es mucho mejor. La vida rendida no es una vida de escasez, es una vida de abundancia. No pierdes nada valioso cuando te entregas a Dios. Al contrario, entras en algo infinitamente mayor de lo que jamás imaginaste. Él no te priva, Él te revela lo eterno. Y sí, muchos temen que rendirse signifique dejar de ser quienes son. Piensan que Dios los transformará en alguien irreconocible, ajeno, apagado. Pero sucede lo opuesto. Cuando te rindes, no pierdes tu identidad, la descubres. Porque en Cristo encuentras tu verdadero yo. En Él comienzas a vivir como la persona que fuiste creada para ser desde el principio. En Él tu alma florece. Finalmente, hay una mentira aún más peligrosa: pensar que una rendición parcial es suficiente. Decimos, le entregué mi vida a Dios, pero si somos honestos, hay rincones que aún controlamos. Confiamos en Él para nuestro futuro, pero no para nuestras finanzas. Le rendimos nuestro tiempo, pero no nuestras relaciones. Le obedecemos en ciertas áreas, pero hacemos compromisos en otras. Y la verdad es que la obediencia a medias sigue siendo desobediencia. Dios no quiere fragmentos. Él no busca migajas. Él anhela todo tu corazón, cada rincón de tu vida, cada decisión, cada temor, cada anhelo. Porque solo cuando se lo entregas todo, Él puede hacer su obra completa en ti. Él intercede por ti, sí, por ti, incluso en esas áreas donde sientes que no logras avanzar, donde la lucha es constante y el cansancio amenaza con rendirte. Aunque sea una batalla pequeña,
aunque parezca insignificante. No la ignores, porque el enemigo sabe cómo usar cada debilidad, cada excusa para susurrarte que te rindas. Pero hay una verdad más fuerte que cualquier mentira, la verdad del Espíritu de Dios. Esa verdad te llama a vivir rendido, completamente alineado con la voluntad del Padre. Pero detengámonos un momento y preguntemos con sinceridad, ¿qué significa rendirse de verdad? ¿Es simplemente dejar atrás una mala costumbre o un pecado escondido? ¿Es solo pedir dirección? No, es mucho más profundo que eso. Es una entrega absoluta del corazón. Muchas veces se confunde el acto de rendirse con un intento humano por agradar a Dios con más esfuerzo, más promesas, más sacrificios. Pero el verdadero rendirse no nace del esfuerzo, nace de la entrega. No se trata de lo que dejas atrás, sino de a quién le cedes el control. Rendirse no es solo alejarse del pecado, es abrir cada rincón de tu ser para que el Espíritu Santo lo gobierne. Es vivir no ya según tus planes o tus fuerzas, sino según su voz, su guía, su tiempo. Rendirse es dejar de decidir en base a lo que se siente bien y comenzar a actuar conforme a lo que Dios desea. Es entregar tus sueños, tus emociones, tu futuro y confiar en que en las manos del Señor están mejor que en las tuyas. Rendirse no es un evento único en un altar, es una vida entera diciendo: Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Muchos piensan que uno se rinde cuando ya no hay lucha, pero la verdad es que rendirse no elimina los deseos humanos ni las emociones contradictorias. Lo que hace es enseñarnos a confiar, incluso cuando todo dentro de nosotros quiere correr en otra dirección. No siempre vas a sentir ganas de obedecer, pero rendirse es obedecer, aun cuando tus sentimientos digan lo contrario. Es dejar de justificarte, es dejar toda excusa que impida la obediencia plena. Porque muchos dicen querer más de Dios, pero bajo sus propias condiciones. Te seguiré, Señor, pero todavía no. Sí, úsame, pero déjame quedarme con esta relación, esta zona de confort, esta seguridad. Quieren la presencia de Dios, pero no soltar el timón. El verdadero rendirse no pone cláusulas, no dice sí, pero dice: aquí estoy, Señor, aunque no entienda, aunque me cueste, aunque duela. Es elegir su camino por encima del tuyo, aun cuando no veas el mapa completo. Rendirse es confiar en que Él ve más allá, que su sabiduría es más alta, su tiempo más perfecto y su voluntad infinitamente mejor que cualquier plan humano. A veces no obedecemos porque no entendemos, pero Dios no espera que comprendas todo. Él solo pide que camines con fe paso a paso, porque la fe no exige explicaciones. La fe simplemente obedece. Rendirse también es renunciar a querer controlar los resultados. Muchos batallan porque quieren garantías. Quieren saber que si obedecen, todo saldrá como esperan. Pero el verdadero rendirse no viene con promesas humanas. Viene con confianza. Confianza en que Dios sabe lo que hace. Confianza en que su plan es bueno, aunque no lo entiendas ahora. Dios no te pide que te rindas para darte todo lo que anhelas. Te pide que te rindas para darte lo que verdaderamente necesitas, porque solo Él sabe lo que tu alma requiere. Y cuando nos resistimos al Espíritu Santo, muchas veces es porque tememos perder algo valioso. Pero lo que Dios nos ofrece siempre es mayor que cualquier cosa que dejemos atrás. Hay quienes creen que rendirse es señal de debilidad, pero ante los ojos de Dios es el mayor acto de valentía, porque solo el que confía plenamente en el Señor es capaz de soltar el control, dejar atrás su seguridad y caminar con fe hacia lo desconocido. El mundo te dirá que aferrarte es sabio, pero el reino de los cielos nos enseña que la verdadera sabiduría está en rendirlo todo a los pies de Cristo.
Cuando rendimos nuestra voluntad, ganamos algo infinitamente mayor: su presencia, su paz, su poder. Estas no son teorías, son realidades que experimentan quienes han entregado su vida sin reservas. No se trata de debilidad, se trata de fortaleza sobrenatural, porque hay más coraje en decir sí, Señor, aunque no entienda, que en permanecer encerrado en la comodidad del yo puedo solo. Rendirse es dejar que el Espíritu Santo tome el timón. Es confiar en que Dios te llevará justo donde necesitas estar, aunque el camino parezca incierto. Ya no dependes de tu fuerza, de tus planes, de tu lógica. Ahora vives sostenido por el poder del Espíritu, en una dependencia santa y total. Y cuando eso sucede, los milagros comienzan a florecer. Las respuestas que buscabas llegan, las puertas que estaban cerradas se abren y el propósito que parecía lejano se revela. Los mayores actos de Dios se manifiestan en vidas totalmente rendidas, no en los que hacen mucho, sino en los que se dejan moldear. Porque la rendición no es solo una oración, es una postura del corazón. Señor, guíame, corrígeme, úsame, transfórmame. Mi vida no me pertenece, es toda tuya. Pero si es tan poderosa, ¿por qué a veces nos cuesta tanto rendirnos? La respuesta está en la lucha interna que cada creyente enfrenta, la batalla entre la carne y el espíritu. Desde el momento en que decides seguir a Jesús, esta guerra comienza. La vieja naturaleza no quiere morir sin pelear. Ella clama por control, por comodidad, por seguridad. Pero el Espíritu te llama a ceder, a confiar, a obedecer, aunque no entiendas. La carne busca placer inmediato. El Espíritu busca transformación eterna. La carne quiere quedarse en lo conocido. El Espíritu te lleva a lo nuevo. La carne dice, yo primero. El Espíritu dice, Dios primero. No se puede caminar lleno del Espíritu si aún seguimos dándole espacio a los deseos egoístas. El corazón carnal quiere tener el control de los resultados, tomar decisiones según las emociones, actuar según lo que se siente bien, aunque no sea lo correcto. Anhela independencia, pero el Espíritu Santo nos invita a depender de Dios como un niño depende de su padre. Y es aquí donde muchos se sienten distantes de la presencia de Dios, porque han dejado que la carne hable más fuerte que la fe, porque se han acostumbrado a tomar decisiones con miedo en lugar de actuar con confianza en la promesa. Pero cuanto más le entregues al Espíritu, más experimentarás su poder, su claridad y su paz. La carne opera en temor, el Espíritu en fe. La carne duda, el Espíritu confía. Muchos temen rendirse porque escuchan una voz que susurra: ¿y si Dios te pide más de lo que estás dispuesto a dar? ¿Y si pierdes el control? ¿Y si no puedes con lo que venga? Pero la fe responde: mi Dios es bueno. Sus planes son mejores que los míos. Lo confío con todo mi ser. Hasta que no calles la voz del temor, siempre dudarás en entregar el control. La carne se impacienta, pero el Espíritu sabe esperar. Muchos resisten al mover del Espíritu porque sienten que el tiempo de Dios tarda demasiado. Pero nuestro Dios no llega tarde, llega justo a tiempo. Su obra se realiza en el momento perfecto, no según nuestras expectativas, sino según su sabiduría eterna. Si no aprendes a confiar en el tiempo de Dios, tu carne siempre te tentará a rendirte antes de ver la victoria. Pero el que espera en el Señor no será avergonzado. Él renueva tus fuerzas, te levanta como el águila y te lleva más allá de lo que soñaste. La rendición no te quita nada que realmente necesites. Te libera de lo que te ata y te posiciona para recibir lo que solo Dios puede dar. El cuerpo siempre busca la comodidad, pero el espíritu clama por transformación. Hay muchos creyentes que desean crecer en la fe, pero no están dispuestos a salir de su zona segura.
El cuerpo anhela lo conocido, lo que se puede controlar, la rutina que no incomoda. Pero el Espíritu de Dios nos llama a las aguas profundas, a esos lugares donde no hay garantías humanas, pero sí promesas eternas. Si no renuncias a lo cómodo, jamás experimentarás la plenitud del poder del Espíritu Santo en tu vida. El cuerpo se guía por los sentimientos, pero el Espíritu sigue la verdad. Hay quienes solo se rinden cuando se sienten inspirados, pero abandonan cuando llega la incertidumbre. Obedecen cuando les resulta sencillo, pero se detienen cuando obedecer cuesta algo. Sin embargo, si permites que tus emociones dicten tu entrega, nunca llegarás a vivir guiado por el Espíritu. La verdad no cambia, aunque tú no la sientas. Dios sigue siendo fiel, sus caminos siguen siendo perfectos, y rendirse a Él conduce a la vida, no a la pérdida. El cuerpo detesta la corrección, pero el Espíritu la abraza porque sabe que ahí comienza la transformación. Una señal clara de que la carne sigue al mando es cuando el corazón se resiste a ser corregido. El Espíritu Santo convence, pero la carne justifica. El Espíritu te llama al cambio, pero la carne se aferra a su forma antigua de vivir. El Espíritu te impulsa al arrepentimiento, pero la carne se defiende, busca excusas, señala culpables. Si no puedes aceptar la corrección que viene de Dios, de su palabra, o incluso de las personas que Él ha puesto en tu vida, entonces la carne sigue sentada en el trono de tu alma. La carne es pasajera, pero el Espíritu es eterno. Todo lo que desea la carne se acaba. Placeres que duran un suspiro, seguridades que se derrumban, controles que son pura ilusión. Pero lo que viene del Espíritu permanece para siempre. Una paz que el mundo no puede quitar, una sabiduría que no se agota, un poder que no se debilita con el tiempo. Si vives para la carne, estarás invirtiendo tu vida en lo que pronto desaparecerá. Pero si vives para el Espíritu, estarás acumulando un tesoro que ningún ladrón podrá tocar y ninguna tormenta podrá destruir. No se puede negociar con la carne, hay que crucificarla. Por eso el Señor Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. La rendición no es una emoción, es una decisión. La batalla entre la carne y el Espíritu no se irá del todo mientras estemos en este mundo, pero tú tienes la autoridad de decidir a quién le entregas el timón de tu vida. Cada vez que obedeces al Espíritu, la carne pierde poder. Y cada vez que te resistes al Espíritu, la carne se fortalece. Pero entre más te rindes, más clara se vuelve la voz de Dios y más fuerte su poder en tu interior. Si anhelas caminar en la plenitud de la presencia de Dios, necesitas dejar de alimentar tu carne y comenzar a nutrir tu espíritu. Deja de seguir la voz de la comodidad, del miedo, de la falsa seguridad, y empieza a confiar en aquel que nunca falla. La pregunta que necesitas responder es esta: ¿vas a permitir que el Espíritu te guíe o seguirás dejando que la carne te retenga? ¿Qué sucede cuando Dios permite que pases por una estación de quebranto para llevarte a una rendición completa? ¿Cómo utiliza Él esos momentos difíciles para arrancar todo aquello que no te deja vivir plenamente? El punto de quiebre no es para destruirte, es para llevarte al final de ti mismo, donde ya no puedes apoyarte en tu fuerza, ni en tus planes, ni en tu autosuficiencia. Es ese momento en que todo se desploma y solo queda Dios. Y aunque parezca una pérdida, es ahí donde comienza la verdadera ganancia. Muchos creyentes resisten rendirse hasta que la vida los obliga. Intentan seguir a Jesús mientras siguen aferrados a sus propios deseos, a su lógica, a su control. Pero el amor de Dios es tan profundo que permitirá que ciertas circunstancias te quebranten, te humillen y expongan esas áreas donde aún no le has entregado todo. Eso no es castigo.
es preparación. Es la mano amorosa del Padre limpiando el terreno de tu alma. Ese punto de quiebre puede llegar de muchas formas. A veces es el fracaso, cuando por más que luchas, nada da fruto. Las puertas se cierran, los caminos se vuelven oscuros y lo que antes funcionaba ya no lo hace. Otras veces llega con la pérdida de algo, de alguien, de una seguridad que creías inquebrantable, y es entonces cuando Dios te muestra que solo Él es suficiente. Hay momentos en la vida en los que todo parece derrumbarse, donde las oraciones no reciben respuesta y el cielo guarda silencio. En esos días, cuando sientes que estás perdiendo el control, cuando lo que antes te sostenía ya no existe, podrías pensar que Dios te ha abandonado, pero no es así. A veces, el Señor permite que todo se desarme para que puedas descubrir en quién realmente confías. Cuando todo lo externo se desvanece, cuando no quedan recursos ni fuerzas humanas que te sostengan, entonces el Padre Eterno susurra: ¿confiarás en mí aunque no comprendas? ¿Me entregarás tus planes, tus temores, tu deseo de controlar cada detalle? El quebrantamiento, aunque doloroso, no es castigo. Es una puerta hacia la purificación. Es el proceso divino en el cual Dios retira aquello que no ha sido edificado sobre la roca firme de su voluntad. Nos dice: hijo mío, si me has pedido más de mí, entonces prepárate, porque antes de llenar, debo vaciar. Antes de derramar mi poder, tengo que arrancar todo lo que lo estorba. Hay quienes claman por una vida más profunda en el espíritu, pero no entienden que para subir hay que soltar peso, que para correr con libertad hay que dejar lo que encadena. A veces Dios te separa de lo que amas para prepararte para lo que Él ha planeado desde la eternidad. Piensa en Moisés, quien pasó 40 años en el desierto antes de ser llamado. Recuerda a José, traicionado, esclavizado, encarcelado, pero luego exaltado. David, ungido como rey, vivió perseguido, escondido, sin corona. Incluso nuestro Señor Jesucristo fue llevado al desierto antes de comenzar su ministerio. Todos fueron quebrantados antes de ser levantados. Si estás atravesando un tiempo de despojo, no resistas. No te aferres a lo que Dios está pidiendo que entregues. No trates de restaurar lo que el Señor ha decidido remover. Permite que el proceso haga su obra. Permite que Dios te libere de toda falsa seguridad, de todo plan fabricado por tu propia mano, de toda ilusión de control. Solo cuando ya no hay nada en pie, cuando ya no dependes de tu fuerza, es cuando el Espíritu Santo puede tomar el gobierno completo de tu vida. El quebrantamiento duele, sí, pero detrás de cada lágrima hay propósito. Después de cada noche oscura hay un amanecer. Y al otro lado del quebranto hay una transformación que cambiará tu historia. Quizá te preguntes: ¿cómo saber si aún estoy tratando de tener el control? La respuesta está en lo profundo de tu corazón. Si todavía te aferras al resultado, si aún decides con miedo en lugar de con fe, si postergas la obediencia esperando que sea más fácil, entonces no has rendido completamente tu vida al Señor. Muchos creyentes piensan que se han entregado, pero en realidad conservan rincones cerrados, decisiones protegidas, reservas secretas. La rendición no es decir palabras bonitas, es caminar con fe ciega, obedecer sin condiciones, depender de Dios incluso cuando todo parece incierto. ¿Te sientes agotado tratando de abrir puertas que no ceden? ¿Insistes en forzar lo que no es para ti? ¿Estás frustrado porque tus planes no prosperan? Tal vez esa frustración es la voz del Espíritu diciéndote que dejes de luchar y empieces a confiar. Otra señal clara de que no te has rendido del todo es la duda cuando Dios te pide algo.
si vacilas, si negocias, si dices, sí, Señor, pero entonces tu corazón aún guarda reservas. La obediencia verdadera no necesita garantías. Dice, Señor, aquí estoy aunque no entienda, te sigo aunque no vea. El miedo también revela un alma que aún no ha descansado completamente en las manos del Creador. Si el temor guía tus decisiones, si la ansiedad te paraliza, si tu esperanza depende de lo que ves y no de lo que crees, entonces hoy es el día de entregar todo. Dios no está buscando una entrega parcial. Él anhela tu todo, tus sueños, tus heridas, tus planes, tu futuro. No porque quiera quitarte, sino porque desea darte más paz, más propósito, más presencia. Y para recibir lo nuevo hay que soltar lo viejo. Hoy el Señor te extiende la mano, no para señalar tus errores, sino para levantarte, no para condenarte, sino para restaurarte. Él te está llamando a dejar de depender de ti mismo y a confiar plenamente en Él. ¿Aceptarás su llamado? ¿Le entregarás lo que te pesa? ¿Estás listo para vivir una vida verdaderamente rendida? ¿Te has preguntado alguna vez qué te detiene cuando el Señor te llama a rendirte? A veces no es el pecado más evidente ni la rebeldía abierta, sino un temor sutil que se cuela en el alma. Ese miedo nace cuando aún no confiamos del todo en el carácter fiel y tierno de nuestro Dios. El enemigo lo sabe y siembra en nuestra mente la mentira de que rendirnos nos llevará al sufrimiento, a la pérdida, a un desierto sin esperanza. Pero la verdad del Evangelio es otra. La rendición a Cristo no te roba la vida, te la entrega en plenitud. Te abre la puerta a una paz que no depende de las circunstancias, a una libertad que no está atada al pasado y a un mover sobrenatural del Espíritu que solo se experimenta cuando dejamos de luchar con nuestras fuerzas. El Espíritu Santo no te arrebata lo que es bueno. Él remueve aquello que te impide llegar a lo mejor que Dios tiene preparado para ti. ¿Y cómo saber si aún no te has rendido del todo? Observa tu relación con el Señor. Muchos lo buscan cuando hay necesidad, cuando el dolor aprieta o cuando las puertas se cierran. Pero en los días comunes, cuando todo parece tranquilo, olvidan su presencia. Eso no es intimidad, es transacción. Y Dios no quiere una fe basada en favores, sino una relación basada en amor. La rendición verdadera se manifiesta cuando anhelas a Dios más que a sus bendiciones, cuando lo persigues no por lo que te puede dar, sino por quien Él es. El orgullo es otra muralla que nos aleja de una entrega total. ¿Te cuesta admitir cuando estás equivocado? ¿Te incomoda la corrección? ¿Te aferras a tus caminos aún sabiendo que no son los de Dios? El corazón rendido es humilde. Está dispuesto a soltar, a ser moldeado, a abandonar cualquier cosa que no refleje la voluntad del Señor. Si al oír una corrección espiritual te resistes, es posible que todavía estés caminando bajo tu propio gobierno y no bajo la guía del Espíritu. También hay señales silenciosas de una rendición parcial. Por ejemplo, cuando guardas una ofensa. Tal vez alguien te ha herido profundamente y dentro de ti aún vive ese rencor disfrazado de justicia. Pero mientras no perdones, el Espíritu no podrá guiarte plenamente. Cuando te niegas a soltar la herida, estás declarando que tu dolor tiene más peso que el mandamiento de amar. Y eso impide que Dios obre en tu corazón. La verdadera rendición incluye confiarle a Él tu necesidad de justicia y permitir que sane tu interior. Otro reflejo de un corazón aún no rendido aparece cuando los planes de Dios no encajan con tus expectativas. ¿Qué haces cuando Él te lleva por un camino distinto al que habías soñado? ¿Confías igual? ¿Sigues caminando con Él aunque no entiendas el rumbo? La vida rendida dice:
Señor, aunque no comprenda, te seguiré confiando. Porque rendirse es poner cada rincón de tu ser en manos del Creador, tu pasado, tu futuro, tus relaciones, tus decisiones, tus recursos, tu tiempo, todo. Muchos creyentes creen haber rendido su vida porque entregaron ciertas áreas, pero aún hay espacios que mantienen bajo llave. Y aunque parezca duro, la rendición parcial sigue siendo desobediencia. Dios no quiere una parte de ti, Él anhela tu vida entera. Si mientras lees esto, sientes que alguna de estas señales describen tu estado, no te desalientes. No es condenación, es invitación. Si el Espíritu te está mostrando algo, es porque te está llamando a un nivel más alto de entrega. Él no te señala para acusarte, sino para elevarte. El momento en que te rindes por completo marca el inicio de una vida como nunca antes, una vida llena de paz sobrenatural, libertad verdadera y poder divino. ¿Y qué ocurre cuando al fin sueltas todo? Algo glorioso. El Espíritu Santo toma el timón y lo que antes era un peso insoportable se convierte en un vuelo ligero. El miedo desaparece, la ansiedad es reemplazada por una paz inexplicable. La confusión cede ante una claridad celestial y la fatiga se transforma en nuevas fuerzas. Al rendirte, entras en alineación con el cielo. Ya no estás intentando abrir puertas con tus propias manos. Ya no estás corriendo delante de Dios ni estancado por el miedo. Caminas paso a paso con Él al ritmo de su espíritu, en la dirección exacta que ha diseñado para ti desde la eternidad. La rendición es la clave para experimentar a Dios en una dimensión más profunda. Muchos claman por más de su presencia, pero no han comprendido que el Señor no invade aquellas áreas que aún intentamos controlar. Él espera que le abras la puerta, que le entregues el trono de tu vida, y cuando lo haces, todo cambia. El Señor no habita en lo superficial ni en lo vano. Él no se manifiesta en lo que el hombre construye con orgullo, sino en lo que se entrega con humildad. Mientras más rindes tu vida, más sentirás su presencia envolverte. La verdadera entrega trae consigo una paz que no se puede explicar con palabras humanas. Una paz que no proviene de que todo salga como tú esperas, sino de saber que aquel que sostiene el universo también sostiene tu alma. Cuando dejas de luchar por controlar el mañana, cuando renuncias a la ansiedad de entenderlo todo y te atreves a confiar que Dios está en el trono, algo sucede en lo profundo de tu ser. El temor se desvanece y la paz celestial toma su lugar. Porque ya no dependes de tu fuerza, sino que descansas completamente en la fidelidad del Señor. Rendirte desbloquea una autoridad espiritual que no se puede obtener con esfuerzos humanos. El Espíritu Santo no actúa con plenitud en corazones que aún están aferrados al control. Si anhelas caminar en el poder sobrenatural, primero debes aprender a rendirte de manera sobrenatural. No se puede echar fuera la oscuridad mientras se coquetea con rincones del alma que no están sometidos a la voluntad de Dios. No puedes ejercer autoridad celestial si tu corazón está dividido entre tu propio querer y la entrega a Cristo. Pero el día en que decides soltarlo todo, el poder de Dios comienza a fluir libremente a través de ti. La entrega trae claridad. Cuando tratamos de manejarlo todo por nuestra cuenta, la vida se vuelve una niebla. Nos preguntamos qué hacer, hacia dónde ir, si tomamos la decisión correcta. Pero cuando entregas el control, ya no caminas a ciegas. Es el Espíritu Santo quien dirige tus pasos, quien cierra las puertas que no te convienen, quien habla a tu corazón por medio de su palabra y quien alinea las circunstancias según su plan perfecto. Rendirse abre la puerta a una aceleración divina. Hay quienes llevan años detenidos en el mismo lugar, no porque Dios no tenga planes para ellos, sino porque no han soltado
aquello que los retiene. Siguen orando por un avance, pero no están dispuestos a dejar ir lo que impide ese avance. Sin embargo, en el momento en que se rinden de verdad, todo comienza a moverse. Lo que parecía imposible se vuelve realidad. Lo que tomó años de esfuerzo, en un abrir y cerrar de ojos, es transformado por la mano de Dios. Rendirse es la llave que abre la siguiente etapa de tu propósito. Es el acto que libera aquellas cargas que nunca fueron tuyas. Muchos creyentes caminan bajo el peso de la preocupación, del estrés, del deber malentendido. Están exhaustos no por el llamado de Dios, sino por haber intentado cumplirlo en sus propias fuerzas. Pero Jesús no te llamó a descifrarlo todo. Él te llamó a venir a Él, a dejar tus cargas y a tomar su yugo, que es ligero y suave. Cuando te rindes, el peso se cae de tus hombros, la presión desaparece y por fin experimentas la libertad de caminar en la gracia, no en el esfuerzo humano. La entrega produce un nuevo nivel de fe. Al soltar, descubres que Dios es más fiel de lo que imaginabas. Empiezas a confiar, no porque entiendes cada paso, sino porque conoces a aquel que guía tus pasos. Dejas de temer al futuro, porque sabes que tu mañana está en manos del Señor. Dejas de dudar de cada decisión, porque tu corazón está alineado con su voluntad. El alma que se rinde también se transforma. Aquellos deseos que un día te consumían comienzan a desvanecerse. Las distracciones que antes robaban tu tiempo ya no tienen poder sobre ti. Tu corazón empieza a anhelar la presencia de Dios por encima de todo lo demás. Y cuando Él se convierte en tu mayor tesoro, todo lo demás ocupa su lugar correcto. Rendirse no significa que la vida será más fácil, pero sí significa que dejarás de pelear solo. No elimina los desafíos, pero sí elimina la necesidad de afrontarlos en tu propia fuerza. No significa que entenderás cada camino, pero sí que confiarás incluso en medio del misterio. No significa que nunca llorarás, pero sí que jamás llorarás sin consuelo. Rendirse no es una decisión de un solo momento, es una entrega que se renueva cada día. Cada mañana tendrás la opción de tomar el control o de confiar. Tendrás la tentación de apoyarte en tu lógica, de dudar, de demorar la obediencia. Pero cada día también tendrás la invitación del Espíritu Santo que te susurra: confía en mí una vez más, déjate guiar. Y si decides rendirte, comenzarás a vivir la vida que Dios soñó para ti. Una vida de paz, una vida con propósito, una vida de claridad, una vida llena del poder sobrenatural, una vida completamente dirigida por el Espíritu del Dios vivo. ¿Y cómo actúa el Espíritu Santo cuando uno decide rendirse por completo? ¿Qué ocurre en lo más profundo del alma cuando dejamos de resistir y permitimos que su presencia nos envuelva? El Espíritu Santo no viene simplemente a observarte, Él viene a transformarte. Su obra no se basa en tu esfuerzo humano, sino en el poder divino que renueva desde adentro hacia afuera. Muchos hijos de Dios luchan cada día porque intentan cambiar por sus propias fuerzas. Tratan de abandonar hábitos antiguos, de imponerse a sí mismos una disciplina que solo produce cansancio. Se levantan con buenas intenciones, pero tropiezan con las mismas cadenas. Y es que no fueron creados para luchar solos. El Espíritu de Dios no es un espectador que da consejos desde lejos. Él es fuerza viva que actúa en lo íntimo del corazón. Él no solo señala lo que debe cambiar en tu vida, Él es quien produce ese cambio. Cuando te rindes, algo sobrenatural comienza. La mente, muchas veces atrapada en laberintos de miedo, dudas y pensamientos oscuros, empieza a renovarse. Donde antes había mentira, Él planta la verdad. Donde el temor paralizaba, ahora florece la fe.
y donde la confusión nublaba el camino, surge una claridad que solo viene del cielo. Aquellos pensamientos que antes gobernaban tus decisiones pierden su poder. Ya no reaccionas por impulso, sino que eres guiado por la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz de Dios. La transformación que trae el Espíritu Santo no es una reforma superficial, es una obra profunda. No se trata de aparentar santidad, sino de vivir con un corazón nuevo. Muchos cambian su comportamiento, pero siguen cargando heridas no sanadas. Pero cuando el Espíritu entra, Él no maquilla, Él sana. Él toca las zonas más sensibles del alma, remueve las pérdidas ocultas, alivia el dolor enterrado y cambia el deseo egoísta por una hambre ardiente por la justicia de Dios. Y cuando los deseos cambian, también cambian las prioridades. Lo que antes te atraía, lo que te seducía lejos de la presencia de Dios, empieza a perder su brillo. Aquellas distracciones vacías ya no te satisfacen. Lo que antes parecía urgente se vuelve irrelevante. Empiezas a anhelar al Señor más que cualquier otra cosa. Ya no oras por deber, sino porque tu alma lo necesita. Ya no adoras como una rutina, sino porque no puedes evitarlo. La comunión con Dios se convierte en el aire que respiras. Cuanto más te rindes, más tu corazón se sincroniza con el de Dios. Ya no vives preguntando ¿qué gano con esto?, sino ¿qué me acerca más a Él? Tus decisiones ya no se basan en la lógica humana, ni en lo que es cómodo o popular. Ahora te dejas llevar por la dirección del Espíritu. Él abre las puertas correctas, conecta los caminos divinos y ordena tus pasos con una precisión que ninguna estrategia humana podría lograr. Lo que parecía casualidad, ahora entiendes que fue providencia. Y hasta tu manera de hablar cambia, porque cuando el Espíritu toma control, tus palabras dejan de ser flechas de duda o juicio. Comienzas a hablar vida. Ya no repites lo negativo, ahora proclamas la fe. Ya no te quejas, ahora alientas. La misma boca que antes se llenaba de quejas o temor, ahora declara promesas, esperanza y verdad. Porque tus palabras ya no provienen de la carne, sino del Espíritu. Y aún tus reacciones, aquellas respuestas automáticas ante la ira, el miedo o la ofensa, son transformadas. Lo que antes provocaba enojo, ahora lo enfrentas con paciencia. Donde antes respondías con rechazo, ahora extiendes gracia. Porque el Espíritu no solo cambia lo que dices, cambia lo que sientes, lo que eliges, lo que haces. Y si tu corazón cambia, inevitablemente tus relaciones también cambian. Algunos vínculos se fortalecerán, otros se distanciarán. Algunas personas serán atraídas por la luz que el Espíritu ha encendido en ti, y otras se alejarán porque no están listas para caminar al mismo nivel espiritual. Pero no temas, todo lo que se mueve bajo la mano de Dios. Él está limpiando el terreno para que florezca su propósito en tu vida. Así es el poder del Espíritu Santo. No solo te mejora, te hace nuevo. No se trata de una reparación temporal, sino de una resurrección interior. Y todo empieza cuando tú decides rendirte. ¿Estás listo para hacerlo hoy? No todos podrán comprender el cambio que Dios está obrando en tu vida. Algunos se quedarán perplejos, otros se alejarán sin entender, porque no están listos para subir contigo al nivel al que el Señor te está llamando. Y está bien, no todos están destinados a caminar contigo en esta nueva etapa. Lo importante es que tú estés dispuesto a soltar aquello que te mantiene estancado, a renunciar a lo que frena tu crecimiento espiritual, a decirle al Señor: aquí estoy, haz tu voluntad en mí. Cuando el Espíritu Santo toma el control de tu vida, transforma hasta lo más profundo de tu ser. Aquella timidez que antes te paralizaba, aquel temor a lo que otros pensarían,
esa inseguridad de hablar en público o de compartir tu fe, desaparecen. No porque tú seas más fuerte, sino porque ahora es el Espíritu quien te fortalece. Lo que antes te detenía, ahora te impulsa. Ya no te escondes cuando Él te llama. Ya no retrocedes cuando llega el momento de hablar la verdad del Evangelio. Porque cuando el Espíritu Santo llena tu interior, la cobardía huye y el valor florece. Es entonces cuando empiezas a caminar con una confianza que no viene de ti, sino de lo alto. Ya no actúas por tus propias fuerzas, sino por el poder del Espíritu que mora en ti. Tu entorno cambia, no porque digas grandes discursos, sino porque llevas contigo la presencia del Dios vivo. Entras a un lugar y se percibe paz. La gente a tu alrededor empieza a sentir algo distinto, una mezcla de gozo, consuelo y convicción. Y no es por ti, sino por Él en ti. Cuanto más te rindes, más espacio le das a Dios para manifestarse en tu vida. Te conviertes en un portador de su gloria, y donde vas, su poder te sigue. Esa es la transformación real. No se trata simplemente de volverte una mejor versión de ti mismo. Se trata de que tu vida entera se convierta en un instrumento para que el Espíritu Santo se mueva con libertad. Ya no caminas según tu criterio ni buscas tus propios intereses. Ahora eres guiado por el Espíritu que da vida. Pero a veces, obedecer a esa guía no es fácil. ¿Qué hacer cuando no entiendes hacia dónde te lleva Dios? ¿Cómo confiar cuando todo parece incierto? Rendirte a Él muchas veces significa avanzar por caminos desconocidos, donde no hay señales claras, donde no tienes todas las respuestas. Ahí es donde se pone a prueba la fe. Ahí es donde muchos se detienen, esperando que Dios les dé todo el plan antes de dar el primer paso. Pero el Señor no actúa así. Él no revela todo el trayecto desde el principio. No te entrega un mapa detallado. Él te da la luz suficiente para el paso siguiente y espera que camines por fe, no por vista. Algunos dicen: muéstrame a dónde me llevas, Señor, y entonces te obedeceré. Pero Dios responde: obedece primero y entonces te mostraré. Porque la fe no exige explicaciones. La fe simplemente confía. El temor a lo desconocido nace del deseo de controlar. Queremos tener seguridad antes de comprometernos. Queremos saber el final antes de comenzar. Pero el Espíritu Santo no trabaja bajo nuestras condiciones. Si deseas realmente ser guiado por Él, debes estar dispuesto a avanzar sin conocer todos los detalles. Debes estar dispuesto a confiar en que si Él te está guiando, entonces Él también se encargará de cada parte del camino. Una de las trampas más efectivas del enemigo es sembrar miedo ante lo que no puedes ver. El diablo susurra: ¿y si te equivocas? ¿Y si fracasas? ¿Y si esto no sale bien? Torazam. Pero el miedo siempre exagera, siempre miente. Hace que lo incierto parezca más peligroso de lo que realmente es. Agranda las sombras hasta que parezcan gigantes. Pero recuerda, nuestro Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y cuando caminas en fe, incluso si tiemblan tus pies, el cielo se abre a tu favor, porque Dios no bendice la pasividad, Él honra la obediencia. Así que aunque no veas con claridad, aunque tus pasos se sientan inciertos, si el Espíritu te llama, levántate y sigue adelante, porque su fidelidad nunca falla. Y donde Él guía, Él también provee. Donde Él envía, Él también respalda. El miedo siempre intentará detenerte. Te susurra al oído que te conformes, que no te arriesgues, que permanezcas en ese lugar cómodo donde nada cambia. Pero la fe te dice algo muy distinto. Aunque no entiendas, confía. Aunque no veas el camino completo, camina de la mano del Señor. Confiar en el Espíritu Santo es descansar en el hecho de que Dios
ya conoce el final desde el principio. Es creer que su sabiduría es infinitamente mayor que la nuestra y que jamás te llevará a un lugar que no sea para tu bien eterno. Rendirte a su voluntad significa también rendirte a su tiempo. Hay quienes sufren porque quieren que Dios obre según sus propios relojes. Suponen que si obedecen, todo debería pasar de inmediato. Pero el Señor, en su amor y perfección, a veces nos lleva por estaciones de espera, de silencio, de preparación. ¿Estás dispuesto a confiar cuando las puertas no se abren tan rápido como deseas? Puedes decir: Señor, aunque esto tome más tiempo de lo que imaginaba, ¿sigo confiando en ti? Confiar verdaderamente es aprender a caminar en paz, incluso cuando no tienes todas las respuestas. No necesitas entenderlo todo. No tienes que saber qué vendrá mañana. Lo único que necesitas es permanecer cerca del Espíritu Santo, seguir su voz y creer que Él te está guiando justo al lugar donde debes estar. Lo que para ti es incierto, para Dios es claro. Donde tú ves un abismo, Él ya ha puesto un puente invisible. Él no improvisa, Él ya preparó el camino y te ha estado preparando a ti. No permitas que el miedo te robe lo que el Señor tiene preparado. Si eliges la fe, incluso sin comprenderlo todo, verás su provisión sobrenatural, su poder y su presencia de una manera que nunca habías experimentado. Pero ¿qué ocurre cuando solo te rindes parcialmente? ¿Qué sucede cuando entregas a Dios algunas áreas de tu vida, pero te aferras a otras como si pudieras manejarlas mejor que Él? Muchos creyentes se engañan pensando que han rendido todo, cuando en realidad mantienen bajo control zonas ocultas de su corazón. Confían a Dios su futuro, pero no sus finanzas. Le siguen en público, pero comprometen su obediencia en privado. Caminan con Dios mientras sea fácil, pero se detienen cuando se exige sacrificio. La rendición parcial no es verdadera rendición, es obediencia selectiva. Y la obediencia selectiva no es obediencia en absoluto. El enemigo no necesita que rechaces a Dios por completo. Le basta con que le ocultes una parte de ti. Basta con que guardes una llave en tu bolsillo mientras aparentas haber entregado toda la casa. Él quiere que te rindas lo suficiente para parecer espiritual, pero no tanto como para ser transformado. Quiere que obedezcas lo justo para acallar tu conciencia, pero no lo bastante como para ser lleno del Espíritu. Mientras haya zonas de tu vida que están fuera del alcance de Dios, nunca experimentarás la plenitud de su presencia ni el poder sobrenatural de su Espíritu. Y muchas veces esta rendición a medias se disfraza de prudencia. Se justifica con frases como: necesito más tiempo, todavía estoy procesando, me rendiré del todo cuando esté listo. Pero la obediencia retrasada sigue siendo desobediencia. Cuanto más postergas la entrega total, más dejas que el miedo, el orgullo o la comodidad te impidan alcanzar lo que Dios ha preparado. Algunos temen lo que costará entregarse por completo. Temen perder el control. Temen que Dios les pida más de lo que están dispuestos a dar. Temen el abismo de lo desconocido. Pero lo que no ven es que esa entrega total es la puerta hacia la libertad que tanto anhelan, la paz que tanto buscan y la bendición que han estado pidiendo. Otros no quieren elegir, quieren lo mejor de ambos mundos, seguir la voluntad de Dios, pero sin dejar de lado la suya propia. Quieren a Jesús, pero también quieren mantener sus opciones abiertas. Desean su presencia, pero no quieren soltar el timón. Pero Dios no comparte el trono. Él quiere todo tu corazón. Él no es un invitado, es el Señor. Y si estás dispuesto a rendirte completamente, a decir: Señor, todo es tuyo, descubrirás que no perdiste nada, lo ganaste todo. No puedes andar guiado por el Espíritu mientras sigues aferrado a tus propios planes. No puedes tener el timón de tu vida
y esperar que el Espíritu Santo sea tu guía al mismo tiempo. O Él reina o tú gobiernas. No hay punto medio, no hay terreno compartido entre la voluntad de la carne y la dirección del cielo. A veces, la entrega parcial se disfraza de espiritualidad. Hay personas activas en la iglesia, fervientes en la oración, generosas con su tiempo y sus dones, pero en lo profundo todavía conservan el control de ciertas áreas. Le ofrecen a Dios lo que les resulta cómodo, pero reservan lo más delicado, lo más personal, lo más difícil. Pueden haber entregado sus manos, pero no su corazón. Pueden haber cedido sus talentos, pero no su voluntad. Y el Señor no quiere una fracción de tu vida. Él te anhela entero. Algunos se consuelan pensando que han dado más que otros. Comparan su entrega con la de sus amigos, sus hermanos en la fe, y piensan: estoy mejor que la mayoría. Pero el Señor no mide tu obediencia en comparación con otro siervo. Él solo quiere saber si le has dado todo. No todos se dan cuenta de que viven con una entrega incompleta, hasta que Dios les pide justo eso que aún no han soltado. Cuando su voz apunta a ese rincón oculto, cuando su llamado te exige más de lo que planeaste, cuando Él te pide abandonar algo que amas o salir de tu zona de seguridad, entonces se revela la verdad. ¿Has rendido todo o solo una parte? La entrega parcial conduce inevitablemente a la frustración. Muchos creyentes se sienten estancados, atrapados entre el deseo de seguir a Dios y el temor de soltar el control. Quieren experimentar la plenitud de su presencia, pero todavía conservan las llaves de algunos cuartos del alma. Hasta que no sueltes completamente, siempre sentirás que algo falta. Porque Dios no puede llenar del todo aquello que no ha sido rendido del todo. Si anhelas caminar en el poder de lo alto, debes estar dispuesto a vaciarte de ti mismo. Si quieres oír su voz con claridad, debes estar dispuesto a obedecer sin condiciones. Si sueñas con cumplir el llamado que Él ha puesto sobre tu vida, tienes que poner cada aspecto, cada rincón, cada decisión, cada temor a sus pies. El Espíritu Santo no se derrama sobre lo que está lleno de ego. Él habita lo que se ha rendido, lo que ha reconocido su necesidad, lo que está vacío de sí mismo y hambriento de Dios. En el momento en que rindes todo, todo cambia. La ansiedad se convierte en paz. La confusión se disuelve en claridad. La lucha es reemplazada por fortaleza que no es tuya. Dejas de caminar en círculos y comienzas a avanzar con pasos firmes y dirección divina. Ya no vives preguntándote qué sigue. Ahora caminas al ritmo del Espíritu. Pero, ¿cómo se vive una entrega total cada día? ¿Cómo se transforma la rendición en un estilo de vida y no en una emoción pasajera de un domingo? La entrega no es un acto único. Es una elección constante, una decisión diaria que se renueva con cada amanecer. Hay quienes experimentan momentos poderosos de rendición, lágrimas sinceras, promesas profundas, pero con el tiempo vuelven a caer en viejos hábitos de control, de temor, de duda. La verdadera entrega no es un evento emocional, es una forma de vivir. Cuanto más aprendes a soltar, más espacio haces para que el Espíritu Santo obre. Y cuanto más Él se mueve, más asombroso es lo que verás en tu vida. La primera clave para vivir rendido es empezar cada mañana con un corazón dispuesto. Antes de encender tu teléfono, antes de abrir la ventana al mundo, abre tu alma al cielo. Entrégate en oración, aunque sea breve. Dile al Señor: hoy, una vez más, todo es tuyo. No esperes a que llegue el caos del día para buscar refugio. Haz del secreto tu punto de partida, como lo hacía Jesús, que buscaba la presencia del Padre al amanecer. Porque quien empieza su día rendido,
lo termina en victoria. Una vida rendida no es una vida desconectada, es una comunión continua con el Espíritu. No es esperar su guía solo cuando hay decisiones grandes, sino invitarlo a cada paso, a cada detalle. Él no quiere ser un recurso de emergencia, sino tu compañero constante. El Espíritu Santo desea participar incluso en lo cotidiano, en lo pequeño, en lo que otros no ven, porque ahí, en lo ordinario, se manifiesta lo extraordinario. Dios anhela guiar cada rincón de tu vida. Él desea estar en tus conversaciones, en tus pensamientos más íntimos, en tus decisiones diarias, en la manera en que reaccionas cuando te hieren, incluso en cómo utilizas tu tiempo. Cuanto más conscientes somos de su presencia a lo largo del día, más fácil es rendirnos a su voluntad. Y rendirse no es un acto pasivo, es una disposición activa del corazón que aprende a responder con prontitud cuando el Espíritu Santo susurra. Muchos creyentes vacilan cuando Dios los llama a dar un paso, postergan la obediencia esperando señales adicionales, mayor certeza o instrucciones más detalladas. Pero la obediencia retrasada sigue siendo desobediencia. Y mientras más pospones obedecer, más se apaga la claridad con la que escuchas su voz. El Espíritu Santo no obliga, Él llama con ternura. Pero cada vez que rechazamos ese llamado, el corazón se vuelve un poco menos sensible a su guía. Si realmente deseas caminar en obediencia total, debes aprender a moverte incluso cuando no entiendes todo el camino. Rendirse no es entender, es confiar. Es decir, Señor, no comprendo, pero me fío de ti. Una vida rendida es una vida de oración constante. No se trata solo de alabar con cantos. Es un clamor profundo que entroniza a Dios en lo más alto de tu corazón. Cuando tu mirada está fija en Él, la rendición se vuelve natural. La oración mantiene el alma tierna, el espíritu atento y las prioridades alineadas con el reino de los cielos. Una vida rendida es una vida que repite a diario: no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Pero también debemos reconocer las batallas internas que surgen aún después de rendirnos. La carne, esa vieja naturaleza que busca tener el control, no se rinde fácilmente. El enemigo tratará de sembrar en tu mente dudas sutiles. ¿Será prudente entregarte por completo? ¿No estás siendo ingenuo? Pero cuanto más le das lugar al Espíritu y niegas los impulsos de la carne, más fuerte se vuelve tu decisión de rendirte. La rendición es como un músculo, se fortalece con la práctica. Cada acto de obediencia es un ejercicio espiritual. También implica soltar la necesidad de respuestas inmediatas. Muchos luchan porque quieren conocer todo el plan antes de dar el primer paso. Pero rendirse a Dios es confiar incluso en la espera. Es decir, Señor, no veo el camino completo, pero sé que estás obrando tras bambalinas. La fe no exige entenderlo todo, basta saber que Él es fiel. Cuanto más buscas a Dios, más hambre tendrás de su presencia. Cuanto más tiempo pases con Él, más reconocerás su voz. Y cuando su presencia se vuelve tu prioridad, rendirte ya no parece un sacrificio, sino el mayor honor. Porque estar en sus manos es estar en el lugar más seguro del universo. La rendición verdadera se alimenta cada día de la palabra de Dios. Muchos tropiezan porque descuidan su espíritu. Y cuando el alma no se nutre de la verdad, las emociones toman el volante, desplazando a la fe. El Espíritu Santo habla así, pero muchas veces lo hace a través de las Escrituras. Cuanto más te sumerjas en ellas, más clara será su dirección. Otra clave para mantenerse rendido es rodearse de quienes también viven rendidos. La compañía que eliges puede empujarte hacia Dios o alejarte sutilmente de Él. Si caminas con los tibios, tu pasión mengua. Pero si te rodeas de aquellos que arden por Cristo,
tu llama no se apagará. Lo que respira a tu alrededor influye en el fuego que llevas dentro. Vivir rendido también significa estar atentos a los momentos en que el orgullo o el temor intentan retomar el control. Todos tropezamos. Habrá días en que la duda se levante, el miedo nos paralice o la desobediencia nos tiente. Pero la clave está en reconocerlo pronto y volver al trono de la gracia. Cuanto más tardamos en regresar, más difícil es oír su voz. Pero cuanto antes volvamos, más profundos seremos en nuestra rendición. Y ahí, en ese lugar de entrega total, es donde empezamos a experimentar el poder de Dios como nunca antes. Cuando tu voluntad se alinea con la del Espíritu, los milagros se vuelven cotidianos. Escuchas con claridad, caminas con propósito, llegas justo a tiempo a los lugares donde Dios te necesita. Tu vida se convierte en un testimonio viviente de lo que ocurre cuando un hijo de Dios se deja guiar completamente por el Espíritu Santo, rendirse por completo. No es algo que uno logre con solo buenas intenciones. Es una obra que solo puede comenzar cuando el Espíritu Santo toma el control de nuestro corazón. Por eso la oración no es una opción. Es el aliento del alma que desea vivir bajo la dirección total de Dios. Si anhelas rendirte verdaderamente, necesitas un encuentro diario con Él. Porque hay una clase de oración que no solo habla, sino que transforma. Una oración que abre la puerta a una entrega más profunda, más sincera, más plena. Muchos creen que rendirse a Dios es renunciar a la alegría. Piensan que entregar todo al Señor significa aceptar una vida de restricciones, de pérdidas, de sacrificios amargos. Pero el enemigo ha mentido, porque la verdadera rendición no te aleja del gozo, lo multiplica. Cuando dejas de pelear con tus propias fuerzas y permites que el Espíritu Santo dirija tu camino, se activa una alegría sobrenatural que el mundo no entiende. Una alegría que no depende de los días buenos ni se desvanece con los días oscuros. No se basa en lo que tienes ni en lo que logras. Nace de una paz profunda, de saber que estás exactamente donde Dios quiere que estés. Hay quienes viven atrapados en un ciclo de frustración, intentando complacer a Dios mientras guardan el control sobre ciertas áreas de su vida. Quieren seguir su voz, pero también quieren hacer las cosas a su manera. Y esa doble lealtad agota el alma. Pero cuando decides rendirte por completo, esa lucha interna cesa. Ya no estás dividido, eres libre. Libre para descansar en los brazos del Padre, confiando en que tu vida está segura en sus manos. Rendirse también trae consigo el gozo del propósito. Muchas personas caminan por la vida sintiéndose perdidas, como si algo faltara, como si su alma gritara por un significado mayor. Y es porque están persiguiendo metas que Dios nunca trazó para ellas. Pero cuando te entregas por entero, el Señor te posiciona en el lugar exacto donde fuiste diseñado para estar. Tus dones cobran sentido, tu llamado se revela. Ya no caminas por inercia, caminas con propósito, con dirección divina. Cada paso es guiado, cada decisión sostenida por la sabiduría celestial, y junto con ese propósito viene una paz que no se puede explicar. Cuando intentamos controlar nuestra vida, siempre hay ansiedad, miedo, tensión. El futuro se convierte en una carga. Pero cuando te rindes, dejas de cargar ese peso. Ya no eres tú quien abre camino, es Dios quien va adelante. Tú solo sigues su paso. Esa paz profunda y constante solo la conoce quien ha soltado el timón y ha dicho: Señor, hágase tu voluntad y no la mía. La rendición también trae la alegría de la verdadera libertad. El mundo nos ha hecho creer que libertad es hacer lo que uno quiera, cuando quiera, pero eso solo nos esclaviza más. Nos encadena al miedo, al qué dirán, a la necesidad de ser aprobados por otros. En cambio,
Cuando te rindes al Señor, eres verdaderamente libre, libre de temores, libre de expectativas ajenas, libre para vivir conforme al llamado de Dios, sin dudar, sin retroceder. No hay mayor alegría que saber que estás completamente libre en Cristo. Y es en esa entrega total donde la presencia de Dios se manifiesta con poder. Muchos creyentes sienten que Dios está lejos, pero a menudo es porque aún guardan rincones de su vida que no han rendido. Dios no habita a medias. Su presencia llena por completo cuando todo le pertenece. Cuando no retienes nada, su espíritu fluye en cada oración, en cada momento, en cada respiro. Tu día a día se transforma en una conversación continua con Él. La oración deja de ser un deber y se convierte en un deleite. Y es allí, en esa intimidad, donde ocurre la transformación. Antes de rendirte, puedes pasar años luchando con los mismos errores, los mismos pecados, las mismas heridas. Pero cuando te entregas del todo, el Espíritu Santo comienza a obrar en ti de una manera que tú jamás podrías lograr solo. Lo que antes te dominaba pierde fuerza. Lo que antes parecía imposible de vencer se convierte en testimonio de su poder. Hay momentos en la vida en los que el peso de viejos hábitos se disuelve como la niebla ante el amanecer. Aquello que parecía imposible de soltar, de pronto se desvanece. Y con ese acto de rendición, algo nuevo nace. Un gozo indescriptible, una paz que el mundo no puede ofrecer. Ya no eres esclavo de lo que fuiste, te sientes vivo, te sientes renovado, y esa renovación viene cuando sueltas lo que nunca fuiste llamado a cargar. Muchos dudan en rendirse al Señor porque temen perder algo. Pero, amigo mío, lo que tú sueltas no se compara con lo que Dios tiene reservado para ti. Él no le debe nada a nadie. Cuando abres tus manos y dejas ir tus planes, tus miedos, tus caminos, Él abre los cielos y derrama bendiciones que ni siquiera habías imaginado. Aquello que pensabas que era demasiado difícil de dejar atrás se vuelve pequeño frente al favor, la provisión y las oportunidades que vienen de una vida completamente entregada a Cristo. Rendirse trae libertad. No una libertad cualquiera, sino una libertad nacida del abandono total a la voluntad de Dios. Muchos viven atrapados en la ansiedad porque aún están tratando de controlar su futuro, trazando planes con manos temblorosas. Pero cuando uno se rinde de verdad, la preocupación pierde su fuerza. Ya no caminas según tus cálculos, caminas con valentía. Ya no te levantas con dudas, te levantas con fe. Y esa fe no está en ti, está en el Dios que guía cada uno de tus pasos. Vivir rendido es vivir conducido por el Espíritu Santo. Ya no se trata de lo que es lógico o seguro. Se trata de lo que es guiado desde el cielo. Hay quienes anhelan ver milagros, experimentar lo sobrenatural, sentir la mano de Dios moverse, pero no están dispuestos a rendirse por completo. Y es allí, en ese lugar de entrega total, donde el poder de Dios se manifiesta. Cuando por fin decides dejar de tener el control, comienzas a ver cómo se abren puertas que nadie puede cerrar. Los milagros dejan de ser palabras bonitas y se convierten en realidades que tocan tu vida. Las citas divinas se alinean como piezas de un rompecabezas celestial. Cuanto más te rindes, más ves a Dios obrando en cada rincón de tu historia. Rendirse no es perder, es avanzar hacia algo más grande, más profundo, más glorioso. No se trata de limitarse, se trata de ser llevado a tutus y alturas que nunca imaginaste. No se trata de desaparecer, se trata de encontrar una vida que supera tus mejores sueños. Pero escúchame bien, rendirse no es algo que uno logra por su propia fuerza, no puedes hacerlo solo.
Necesitas al Espíritu Santo. Solo Él puede llevarte a ese lugar donde ya no luchas, solo confías. Y todo comienza con una oración que no es de rutina, sino de rendición verdadera. Una oración que cambia todo porque invita al cielo a tomar el control. No es una fórmula mágica, es una invitación sincera al Espíritu de Dios para que ocupe cada rincón de tu ser. Esta oración es una llave que abre la puerta a la transformación que tu alma tanto ha esperado. No es simplemente un momento más, es un antes y un después. Es el tipo de oración que rompe cadenas, derriba murallas espirituales y abre un nivel más profundo de comunión con el Señor. Es la oración que te lleva de una entrega parcial a una entrega absoluta. Si estás listo, ora conmigo. No lo digas solo con los labios. Di cada palabra desde lo más profundo de tu ser. Espíritu Santo, vengo a ti en este instante. Te entrego todo, mis planes, mis temores, mis anhelos, mis sueños. Los coloco a tus pies. Ya no quiero vivir según mis fuerzas. No quiero tomar decisiones confiando en mi razonamiento humano. No quiero que el miedo ni la duda sean mis consejeros. Quiero que seas tú quien me guíe. Toma el control completo de mi vida. Quita de mí todo lo que no esté alineado con tu voluntad. Transforma lo que debe ser transformado. Rompe lo que necesita ser quebrado. Llena cada área de mi existencia con tu presencia. Te entrego mi mente. Renuévala. Te entrego mi corazón. Purifícalo. Te entrego mi futuro. Llévame por el camino que has preparado para mí. Perdóname por cada vez que resistí tu dirección. Perdóname por las veces en que tomé el timón en vez de confiar en ti. Aunque no entienda lo que estás haciendo, confiaré en ti, Señor. Aunque mis expectativas no se cumplan, seguiré tu camino. Aunque todo me cueste, aunque tenga que dejar atrás lo que más quiero, sé que vale la pena, porque no hay nada más importante que vivir para glorificarte. Espíritu Santo, ven ahora, entra en lo profundo de mi ser, despiértame con tu voz, haz que mi corazón palpite al ritmo de tu voluntad. Enséñame a reconocer tu susurro y a obedecerlo sin temor. Desde este instante me entrego por completo a ti. Llévame donde tú quieras, susúrrame y escucharé, háblame y te seguiré. Soy completamente tuyo por siempre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. No pienses que esta oración es el final. No lo es. Es apenas el principio de una nueva historia. Si oraste con sinceridad, prepárate. Algo va a cambiar. El Señor comenzará a hablarte de maneras más claras. El Espíritu Santo comenzará a dirigirte hacia nuevas dimensiones de fe, de obediencia y de encuentros sobrenaturales. Este puede ser el punto de inflexión en tu vida, el instante donde tu alma se rinde y tu corazón aprende a confiar. Pero quizás te preguntes, ¿cómo mantener esa rendición cada día? ¿Cómo no volver a caer en los viejos hábitos? Todo hijo de Dios llega a un momento decisivo, un momento en el que debe soltar el control, rendir las armas y permitir que el Espíritu Santo tome el timón. Es cuando el temor es reemplazado por confianza. Es cuando la duda es vencida por la obediencia. Y es allí, cuando la voluntad humana se dobla ante la perfecta voluntad de Dios, que el verdadero cambio comienza. Esa entrega no nace de una rutina, ni de una repetición sin alma. Nace de una oración auténtica, pronunciada desde lo más hondo del corazón. Una oración que declara con humildad: Señor, yo no puedo más. Tú gobierna, tú dirige, tú transforma. Ya no se trata de decir palabras bonitas, sino de dejar de depender de nuestra lógica y entregar cada rincón del alma en manos del Padre Celestial. Cuando oras así, el cielo se mueve. Esa oración abre las puertas a una transformación divina, a una jornada llena de propósito, a una presencia real que habita contigo. Pero esta clase de oración requiere valentía
exige que digamos con total sinceridad: Espíritu Santo, confío plenamente en ti, aunque no entienda, aunque tenga miedo, aunque me incomode soltar, porque esa es la oración que libera el poder de Dios en cada rincón de tu vida. Muchos piden dirección divina, pero se resisten cuando esa dirección no coincide con sus planes. Dicen: Señor, guíame, pero cuando Él los guía hacia lo desconocido, dan media vuelta. Esta oración, en cambio, es diferente. No negocia condiciones, no pone límites. Es una entrega completa, sin reservas, a la conducción del Espíritu. Es la oración que silencia al miedo. El enemigo susurra que rendirse es peligroso, que perderás si entregas el control, que seguir a Dios por completo cuesta demasiado. Pero cuando oras así, el miedo se disuelve, las mentiras pierden fuerza y una confianza santa comienza a nacer en tu pecho. Ya no te detendrá la duda. Ya no caminarás con el peso del "y sí". Ya no vivirás esclavizado por el temor a lo que pueda pasar. Esta es la oración que trae verdadera paz. Hay quienes viven agobiados por la ansiedad, desesperados por controlar el mañana, sin descanso ni dirección. Pero cuando te rindes de verdad, el alma descansa, el peso se cae, las preocupaciones se desvanecen y comienzas a caminar en la seguridad de que Dios está a cargo, que sus planes son perfectos y que todo, absolutamente todo, Él lo usará para tu bien. Esta oración también trae alineamiento divino. Cuando entregas por completo tu ser, cuando cedes las riendas, entonces tu vida empieza a sincronizarse con el ritmo del cielo. Y no es poesía, es realidad. Lo que antes era confusión, ahora se aclara. Lo que parecía caos, ahora toma forma. El Señor comienza a usar cada parte de tu historia para reflejar su gloria. Por eso hoy te invito a que lo digas con el corazón. Toma mi vida, Señor. Toma mi futuro, mis sueños, mis temores. Toma lo que soy y haz de mí un instrumento de tu gracia. Porque cuando estas palabras nacen de un corazón sincero, todo cambia. Comenzarás a percibir a Dios de una manera que nunca antes habías conocido. Su presencia no será algo lejano o abstracto, sino una realidad viva que transformará tu caminar diario. Sentirás que ya no cargas tú solo con el peso de la vida. Es como si alguien más, el mismo Dios Todopoderoso, estuviera llevando esa carga por ti. Y así es. Él lo prometió y Él cumple. Esta no es una simple oración para un instante emocional. Es un clamor que debe nacer cada mañana. Antes de que abras tus ojos, antes de revisar tu teléfono o pensar en tus planes, haz esta sencilla pero poderosa declaración: Espíritu Santo, me rindo a ti hoy. Dirígeme, guíame, toma el control absoluto. Y cuanto más lo declares, más claramente verás el obrar de Dios en tu vida. Tu rendición dejará de parecer un sacrificio y se convertirá en el privilegio más hermoso que puedas tener. Pero surge una pregunta crucial. ¿Qué ocurre después de esta oración? ¿Cómo puedes asegurarte de que tu entrega a Dios no sea pasajera, sino constante, firme, ardiente? ¿Cómo mantener ese fuego encendido día tras día? Rendirte a Dios no es un acto único que se hace una vez y se olvida. Es una decisión que se renueva con cada amanecer. He conocido a muchos que tuvieron momentos intensos con el Señor, lágrimas sinceras, decisiones valientes, pero con el tiempo volvieron a los antiguos hábitos, al confort de la rutina, a las distracciones que enfrían el alma. Empezaron fuertes, pero se apagaron lentamente. ¿Por qué? Porque pensaron que la pasión se mantiene sola, pero el fuego necesita leña. Si no alimentas tu espíritu cada día, si no buscas su rostro con hambre, ese fuego terminará apagándose. Por eso Jesús, aun siendo hijo de Dios, se apartaba constantemente para orar,
para estar a solas con el Padre. Sabía que la fuerza, la claridad y la unción no nacen de la actividad, sino de la intimidad. Si quieres vivir rendido al Espíritu Santo, necesitas hacer de esa intimidad tu prioridad diaria. No puedes buscarlo solo cuando tienes tiempo, cuando te sientes inspirado o cuando la vida se desmorona. Debe ser una decisión firme, no negociable. Hoy también me rindo a ti, Señor. La oración no es solo una herramienta para pedir cosas, es el lugar donde el alma se reconecta con el cielo. No es un acto reservado para los domingos, sino el aliento constante del creyente que quiere vivir alineado con el corazón de Dios. Cuanto más tiempo pasas en su presencia, más arderá tu fuego interior. Otra clave para mantener ese fuego encendido es cuidar lo que dejas entrar en tu corazón. Muchos comienzan bien, pero luego abren puertas a voces equivocadas, relaciones tóxicas, distracciones vacías. Lo que escuchas, lo que ves, lo que consumes a diario, todo eso alimenta o apaga tu pasión por Dios. Debes ser intencional. Si algo enfría tu deseo por su presencia, si algo te hace temer su voluntad, si algo debilita tu obediencia, no tiene lugar en tu vida. Nada vale más que tu comunión con Dios. Nada. Y si de verdad quieres mantenerte rendido, no basta con sentir, necesitas obedecer. Muchos escuchan la voz del Señor, pero se quedan paralizados. Saben lo que Dios les pide, pero titubean. Y esa vacilación con el tiempo se convierte en resistencia. Y la resistencia en adormecimiento espiritual. Pero cada vez que dices sí al Señor, aunque sea con temor, aunque no entiendas todo, estás avivando la llama de tu espíritu. La obediencia alimenta la pasión. La fe que actúa mantiene el fuego encendido. No ignores su voz, no apagues su llamado. Cuando obedezcas sin demora, cuando camines por fe, cuando digas sí, Señor, incluso en lo pequeño, estarás cultivando una llama que no se apaga. Esa es la verdadera rendición. Decirle a Dios no solo con palabras, sino con hechos, que Él lo gobierna todo en ti. Y por último, permanecer rendido también requiere disciplina espiritual. Muchos caminan según emociones. Buscan a Dios solo cuando sienten inspiración o entusiasmo. Pero la madurez espiritual no se mide por lo que sientes, sino por lo que decides. Aunque tu alma esté seca, aunque tu corazón no tenga fuerzas, vuelve a postrarte ante Él, porque rendirse no es una emoción, es una elección de fe. Y cuando eliges rendirte una y otra vez, verás la fidelidad de Dios manifestarse en cada paso. Hay quienes leen la Biblia cuando el ánimo les acompaña. Pero la entrega verdadera no se apoya en lo que uno siente, sino en la fidelidad de un corazón comprometido. Habrá mañanas en las que la oración parezca un susurro seco, días en que abrir las Escrituras será una lucha. Pero el alma que ha decidido rendirse no depende del clima del alma. Sigue buscando, sigue llamando, sigue esperando, porque el fuego espiritual no se mantiene por casualidad. Se aviva con decisión, con cuidado, con intención. Si deseas que ese fuego permanezca, rodéate de quienes arden también por el Señor. Caminar con quienes viven rendidos a Cristo es como poner leña fresca en la llama del alma. El desánimo se propaga, pero también lo hace la pasión. Si te rodeas de los tibios, lo más probable es que enfríes. Pero si buscas comunidad con los que viven sedientos de Dios, tu hambre se multiplicará. La comunidad correcta no solo te abraza, también te confronta, te exhorta, te recuerda quién eres cuando estás débil. Hermano, hermana, no podemos seguir este camino solos. Necesitamos unos a otros para correr con todo lo que hay dentro de nosotros, hacia aquel que lo dio todo por nosotros. Mantener el fuego vivo también requiere elegir el hambre por encima de la comodidad.
Muchos comienzan con fervor, pero se conforman con poco. Piensan que ya han visto todo, que han sentido lo necesario. Pero el Dios eterno no se agota. Siempre hay más profundidad, más revelación, más encuentros con su presencia. En el momento en que dejamos de anhelar, comenzamos a caer. En el instante en que dejamos de buscar, la llama empieza a apagarse. La complacencia es el enemigo silencioso de una vida rendida. Nos adormece, nos convence de que lo vivido ayer es suficiente, pero no lo es. La fe no fue hecha para estancarse, fue hecha para crecer, para seguir escalando montañas, para seguir doblando rodillas. El fuego del Espíritu no fue puesto en ti para apagarse con el tiempo, sino para arder hasta el final de tus días. Que el paso del tiempo no te robe el celo. Que la rutina no ahogue tu hambre por Dios. Una vida rendida no es perfecta. Hay momentos en que uno tropieza, en que las distracciones ganan terreno, en que las prioridades se desordenan. Pero un corazón rendido siempre regresa. Cuando caes, no te escondas. El enemigo quiere llenarte de culpa, quiere que huyas, que te alejes. Pero nuestro Dios, nuestro Dios, siempre está con los brazos abiertos. No se cansa de recibirte. Y apenas vuelves el rostro hacia Él, la llama se enciende otra vez. Su fidelidad no depende de tu constancia. Su amor no caduca cuando tú fallas. Él es fuego eterno dispuesto a reavivar tu alma. Mantener el fuego ardiendo no es solo una cuestión de emoción, es también una postura de fe. Es decir, aquí estoy, Señor, dispuesto, alerta, con mis manos abiertas, porque sé que estás a punto de obrar. Estamos viviendo días en los que el Espíritu de Dios se está derramando con poder como nunca antes. Y los que están verdaderamente rendidos, los que no se han conformado, los que siguen hambrientos, están siendo llamados a cosas grandes. La entrega no es un asunto privado. Cuando el Espíritu Santo toma control total de una vida, esa vida comienza a transformar todo a su alrededor. Donde antes había oscuridad, ahora hay luz. Donde había apatía, hay pasión. Donde había muerte, hay resurrección. Dios quiere usarte como vaso de honra, pero para eso necesitas rendirte por completo. No a medias, no con condiciones, sino de todo corazón. Entonces, querido hermano, querida hermana, ¿estarás tú entre los que se levantan en esta hora? ¿Serás tú uno de los que arde sin apagarse? ¿Abrirás tu alma una vez más, aún con el cansancio, aún con las dudas, y dirás: Señor, aquí estoy? ¿Eres de los que creen? ¿De los que han sentido el susurro de Dios en lo profundo del alma? Quizás sí, pero la verdad es que no todos responden. Muchos escuchan el llamado y siguen su camino como si nada hubiera pasado. Otros lo sienten tan claro como la luz del mediodía, pero se llenan de excusas. Más adelante, cuando esté listo, cuando las cosas se acomoden, cuando tenga fuerzas. Pero mío, hijo mío, no hay mejor momento que este instante. El Espíritu de Dios no te está llamando para encerrarte en cadenas, te llama para darte libertad. No se trata de una rendición que te limite, sino de una entrega que te libere. Él te llama a algo más alto, más profundo, más pleno que todo lo que has conocido. Él quiere caminar contigo paso a paso cada día de tu vida, pero nunca forzará tu decisión. El Señor no impone su voluntad. Espera con amor tu rendición. Espera que dejes de dar vueltas, de huir, de poner condiciones. Espera que dejes de resistirte al llamado que desde hace tiempo arde en tu corazón. Porque cuanto más postergas tu decisión, más espacio le das a las distracciones del mundo, a las dudas que paralizan, a los temores que te roban el propósito. Cuanto más te demoras, más lejos quedas del plan glorioso que Él ha preparado para ti desde antes que nacieras. Tal vez estás pensando: quiero entregarme, pero tengo miedo.
miedo de lo que cueste, miedo a lo desconocido, miedo a entrar en un terreno que no comprendes del todo. Pero escúchame bien, Dios nunca te ha pedido que lo entiendas todo, solo te ha pedido que confíes. No necesitas tener todas las respuestas para dar el primer paso. No tienes que ver todo el camino para decirle, sí, Señor. Solo necesitas creer que si te entregas por completo, Él se encargará de lo demás. Quizás digas, ya lo he intentado antes y he fallado. Tal vez tuviste momentos de fuego, de pasión por Dios, pero el tiempo, las cargas y las distracciones apagaron esa llama y volviste a tomar el control. Pero permíteme decirte algo, esto no se trata de lo que tú puedas hacer, se trata de lo que Dios puede hacer en ti. El Espíritu Santo no está buscando perfección, está buscando disposición. Él no te exige que seas fuerte, solo te pide que le permitas ser tu fuerza. Quizás estás pensando, lo haré mañana, pero nadie tiene el mañana garantizado. No sabes qué traerá el nuevo día. No sabes cuántas oportunidades tendrás más para responder al llamado de Dios. Pero tienes este momento, este instante sagrado, y lo que decidas ahora puede cambiar tu destino eterno. Este es el llamado, este es el momento. No se trata de seguir postergando, de seguir calculando, de seguir protegiéndote del riesgo de confiar. Se trata de soltar el control y decirle al Espíritu Santo, aquí estoy, toma todo lo que soy. ¿Estás dispuesto a soltar tus planes, tus miedos, tus dudas? ¿Estás listo para decirle sí al Dios que te ama, te guía y ha preparado para ti un propósito más grande de lo que jamás imaginaste? El Espíritu de Dios está tocando ahora. No dejes que esto sea solo otro mensaje más. No permitas que esta convicción se apague como tantas otras. Que este sea el momento en que todo cambie. Que este sea el día en que digas, Espíritu Santo, me rindo por completo. Toma mi vida, toma mi corazón, toma mi futuro. Soy tuyo sin reservas. Porque cuando dices sí, todo se transforma. La presencia de Dios se vuelve real, más viva que nunca. Su voz se vuelve clara, su poder se manifiesta, su dirección se hace imposible de ignorar. Ya no luchas solo, comienzas a caminar en sintonía divina. Dejas de vivir en la duda y empiezas a vivir en propósito.